Bueno, tratemos de explicar rápidamente a lo que se refieren los conceptos que siguen después, en los que has manifestado tener dudas. Bueno, aquí nos menciona lo de los inversos aditivos y los inversos multiplicativos. ¿Qué es el inverso aditivo? Bueno, es un número tal que al sumárselo al que tengo planteado, obtengo un resultado igual a 0. Por ejemplo, aquí mencionan el ejemplo de 5 más menos 5. Menos 5 es el inverso aditivo de 5. ¿Por qué? Porque al sumarle menos 5 a 5 obtengo 0. Otro ejemplo podría ser cuál es el inverso aditivo de menos 3. El inverso aditivo de menos 3 será más 3. ¿Por qué? Porque al sumar menos 3 más 3 positivos me da 0. Y así para los demás. Y aquí simplemente lo generalizan diciéndonos que A es cualquier número diferente de 0. Bueno, después nos dicen el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo es un número tal que al multiplicarlo por el que nos piden encontrar su inverso multiplicativo nos da un 1. Esto es decir que cancela el efecto de la multiplicación. Por ejemplo, aquí nos dicen que cuál sería el inverso multiplicativo de 5. Bueno, el inverso multiplicativo de 5 sería un quinto. ¿Por qué? Porque al multiplicar 5 por un quinto obtengo como resultado 1. Otro ejemplo sería que me pidieran cuál sería el inverso multiplicativo de un medio. El inverso multiplicativo de un medio entonces será 2, porque al multiplicar un medio por 2 obtengo como resultado un 1. Y bueno, y aquí igualmente lo generalizan, representándolo con esta expresión. Nos dice que el inverso multiplicativo de A es 1 sobre A, porque al multiplicar 1 sobre A por A es igual a 1. Bueno, y seguimos. Aquí nos dan instrucciones, o mejor dicho, nos hacen una comparación de las igualdades que tenemos planteadas en una ecuación con una balanza. Esta balanza siempre debe estar equilibrada. Haciendo la analogía, quiere decir que la ecuación debemos mantenerla equilibrada de ambos lados del signo igual. Entonces, para que una balanza se mantenga equilibrada, necesitamos, si agregamos peso de un lado, necesitamos agregar ese mismo peso del otro lado o del lado contrario para que la balanza se mantenga en equilibrio. Igualmente con las ecuaciones, las operaciones que hagamos de un lado del signo igual, supongamos hago una operación del lado derecho del signo igual, esa misma operación la debo hacer con lo que esté del lado izquierdo del signo igual para mantener ese equilibrio en la ecuación. Y después pasamos a lo que sería simplificar una ecuación. Antes de esto recordemos jerarquía de operaciones. Puedes repasarlo en la plataforma. Brevemente te comento que jerarquía de operaciones se refiere al orden en que realizamos las operaciones cuando las encontrábamos de corrido. Hay varios ejemplos aquí en la plataforma. Yo les envié material al foro también. Y brevemente decía que cuando encuentro operaciones las leo de izquierda a derecha y voy identificando qué operaciones debo realizar. Damos preferencia a realizar primeramente las potencias y raíces. Después de ellas siguen multiplicaciones y divisiones. Y por último realizamos las sumas y restas. Bueno, para hacer un despeje nos vamos ahora de abajo hacia arriba en el orden de jerarquía de operaciones. Ahora primero vamos a eliminar los términos que me estorban, por así decirlos, los que estén sumando y restando. Después elimino a los términos que estén multiplicando o dividiendo. Y después elimino a los términos que estén como potencias o raíces, que no es el caso en este curso. En este curso tendremos solamente expresadas multiplicaciones y divisiones y sumas y restas. Bien, veamos de qué estamos hablando. Aquí en este ejemplo que nos ponen, el objetivo es despejar a la C. Y vemos que, por así decirlo, lo que nos estorba para dejar, ¿qué es despejar? Bueno, despejar es dejar sola a la C, si recuerdas. Y vemos que aquí, ¿qué nos estorba, por así decirlo? ¿Qué nos estorba para dejar a la C sola de este lado de la ecuación? Bueno, lo que me está estorbando es este 9 quintos que le está multiplicando y este más 32 que se le está sumando. Como te decía, ahora vamos en el orden inverso de jerarquía de operaciones. Primero me voy a tratar de deshacer de este término que se está sumando. ¿Cómo lo hago? Bueno, hago uso de la propiedad del inverso aditivo y le sumo su inverso aditivo para que lo pueda eliminar de este lado de la ecuación.
pero si agrego aquí el menos 32, que es el inverso aditivo, lo tengo que agregar del otro lado de la ecuación para que esta ecuación se mantenga en equilibrio. Lo hacen aquí, suman menos 32 de un lado, del lado derecho de la ecuación, y también lo suman del lado izquierdo para no afectar ese equilibrio de la ecuación. Hacen las operaciones, como ves en este caso se va a cancelar el 32 y va a quedar 0, y bueno, aquí me va a quedar f menos 32. Posteriormente, ahora lo que le sigue estorbando es este término que le está multiplicando. A la c la está multiplicando 9/5. ¿Cómo lo cancelo? Bueno, ahora hago uso de la propiedad del inverso multiplicativo. Voy a multiplicar por el inverso multiplicativo 9/5 de este lado de la ecuación para cancelar el efecto de este 9/5 que le está afectando a la c y que quiero dejar sola. Y bueno, para no afectar ese equilibrio en mi ecuación, voy a multiplicar a todo lo que esté de este lado derecho por el inverso multiplicativo 9/5. Y así lo hacen. Multiplican aquí por el inverso multiplicativo 9/5 para cancelar ese efecto y poder dejar sola a la c de este lado de la ecuación, del lado derecho. Pero también deben hacer esa misma operación que hicimos aquí. Como aquí multipliqué por 5/9, debo multiplicar todo lo que se encuentra del lado izquierdo por 5/9. Lo hacen y obtienen el despeje deseado. Aquí simplemente desarrollan las operaciones. 5/9 por 9/5 me va a dar 1. Y me queda sola la c de este lado. Y después me va a quedar esa expresión. 5/9 por lo que tenía del lado izquierdo de la ecuación. Y he llegado a despejar a la c. Aquí simplemente la reescriben. Bueno, espero haberte podido ayudar con esta breve explicación. Si continúan tus dudas, por favor, házmelo saber y seguimos en contacto.